aprendí a valorar lo que no tenía. Queremos hablar con vos, le digo, bueno, yo me estoy yendo a Argentina. Bueno, cuando vuelvas de Argentina, no, es que ya no vuelvo. Yo me fui, yo no tengo amigos en Estados Unidos. Aprendí una de las lecciones más importantes de mi vida. Vivió en 9 ciudades distintas, 5 países. Vivir al borde de lo legal, contratos que se renuevan, contratos que no. Cambiarle el colegio a tu hija y el idioma en el que aprendía. Y muchas cosas más. Fueron muchos temas, una charla a fondo. Quédate, suscríbete al canal. Y si te gusta la charla, regálame un like o tu comentario. Contame qué te pareció al final. ¿Cómo andás? Bienvenido, Marcelo. ¿Todo bien? Todo muy bien, Gus. Un placer estar acá con vos. La primera pregunta que siempre hago es, cuando te fuiste aquella vez, la primera vez, sé que estuviste en varios lados, la primera vez que te fuiste, ¿por qué qué te llevó a irte de tu país? Yo tenía un amigo en la secundaria que él tenía doble ciudadanía. Tenía ciudadanía estadounidense y ciudadanía argentina. Y entonces cuando terminó la secundaria, se subió en avión y se fue a vivir a Los Ángeles porque él tenía unos tíos en Los Ángeles. Estuvo un año ahí y vino el sorteo de la colimba, salió sorteado para el servicio militar cuando todavía era obligatorio y tuvo que volver. Y terminó el servicio militar y se volvió a ir, y volvió a ir y venir como 2 veces más. Nos conectamos mucho y nos carteábamos mucho, cartas manuales, porque te estoy hablando de estos finales de los 80, principios de los 90. Y a veces venía alguna foto que había sacado en algún lugar icónico de Los Ángeles, ¿no? En el Hollywood Boulevard, con un grupo de amigos. Y él mandaba alguna foto que estaban en Jack in the Box o In and Out, que eran todas cadenas que por ahí yo había visto en alguna película. Y entonces para mí era que, wow. Y a mí siempre me quedó esto de que yo quiero hacer esto. Yo quiero tener esa experiencia, yo quiero vivir en otro país y quiero, obviamente me encantaría Los Ángeles como él y pasar por todas esas experiencias. De hecho, el último viaje que él hizo cuando se volvió, antes de volverse yo viajé y estuve un mes allá con él de vacaciones y nos volvimos juntos en el mismo avión. O sea que pude experimentar todo eso un poco y siempre me quedó eso en la cabeza. Y entonces, cuando yo terminé mis estudios universitarios o terciarios, porque no fue universidad, yo tenía un amigo que estaba de novio con una chica panameña que estaba estudiando en Argentina y se puso de novio, se casó con su novia y se fueron a vivir a Panamá. Él trabajaba en una agencia muy buena en Panamá en aquel momento, una agencia internacional, pero en la filial local. Y una vuelta, cuando volvió, vino a buscar gente para llevarse. Y entonces me contactó a mí, contactó a otro chico más que también estudió con nosotros, y a mí me llevó un tiempo pensarlo, porque una cosa es querer hacerlo, pensar que bueno sería hacer esto, otra cosa es tomar la decisión, ¿no? Y cuando lo llamé y le dije, che, mirá, te acabo de mandar por correo una carpeta con mis trabajos y un currículum para que le muestres a tu jefe allá, y vean, me dice, mirá, ya me dijo que sí la otra persona, pero bueno, yo recibo lo tuyo acá y lo tengo, y si sé de algo, lo mando, lo circulo y te aviso. Pasaron como 6 meses, una cosa así, y un día me llama para decirme que mi carpeta con mis trabajos y mi currículum estaban en Guatemala, porque en la oficina de Guatemala, de la misma agencia donde él estaba, estaban buscando gente y había mandado lo mío y que les había gustado y que me iban a llamar. Y en el proceso, cuando llegó la carta con la oferta económica, esto era en el momento histórico de Argentina, era plena bonanza menemista del 1-1. Uh-huh. Cuando Argentina era un país muy caro para visitar, los turistas no venían porque era muy caro, y la gente ganaba en pesos 4.000, 5.000, 6.000 pesos, que eran dólares, y eran fortunas, pero era un país caro para vivir, pero se ganaba mucho. Y entonces la oferta que a mí me mandaron era una oferta muy baja comparado con lo que alguien que iba a hacer el trabajo que iba a hacer yo allá estaría ganando en Argentina. Y estuve a punto de decir que no, pero lo hablé con un tío mío que es banquero, toda la vida trabajó en banco, y me dijo, espérate, bueno, podés comparar la oferta de allá con lo que gana alguien o lo que ganarías haciendo ese trabajo acá en Argentina. Vos tenés que ver con la plata que te ofrecieron cómo vivirías allá. Digo, ¿y cómo hago eso? Me dice, y preguntarles cuánto cuesta vivir allá. Y entonces armé una lista de 20, 30 cosas, cuánto cuesta un kilo de pan, un litro de leche, cuánto cuesta alquilar un departamento de un cuarto cerca de la oficina. Y cuando me llegó la respuesta, me di cuenta que el salario
Era bueno, no era como ganar 7.000 en Argentina, pero era como ganar 4. Y no estaba mal, porque era más de lo que yo ganaba en aquel momento en Argentina. Mm. Así que me fui a la aventura, porque aparte era un puesto más alto, era un puesto de director, lo cual significaba que iba a tener a mi cargo un grupo de, en aquel momento eran 6 personas, creo. Y yo en Argentina no tenía a cargo a nadie, o sea que era también una experiencia de desarrollar qué significa manejar un grupo de gente, ¿no? Así que Ujú. decidí irme. Me fui con un contrato por un año, con opción a renovarlo un año más. Cuando se cumplió el segundo año, decidieron no renovármelo porque justo coincidió con la época de la globalización, cuando empezó a estallar el tema de la globalización y las empresas empezaron a reducir sus centros de producciones. Nosotros teníamos clientes internacionales que tenían fábricas en Guatemala y en Costa Rica, y todo eso empezó a desaparecer. Esas fábricas más chiquitas empezaron a ser absorbidas por fábricas más grandes, en el caso nuestro México. Así que se terminó mi contrato, no me lo renovaron, y Guatemala es un país relativamente chico, y a mí me avisaron de esto 2 meses antes de que terminara el contrato. Me avisaron, me dijeron, te lo aviso con tiempo para que empieces a hacer tus planes de Ujú. volverte a Argentina y todo, ¿no? Pero de alguna forma se corrió la bola y se enteró alguien en otro lugar, en otra agencia, me llamaron y me dijeron, nos enteramos que ya no estás más en esta agencia y nada, queremos hablar con vos. Le digo, bueno, yo me estoy yendo a Argentina. Bueno, cuando vuelvas de Argentina, no, es que ya no vuelvo. Vuelvo, no vuelvo. No, 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 no. Espérate, ¿no? Podés venir mañana, queremos hablar con vos. Bueno, fui al Mm. día siguiente a hablar con ellos y cambié de una agencia a otra. No, no me fui de Guatemala, me quedé. Al año, uno de los socios se separa y arma su propia empresa, su propia agencia. Me fui con él. Y la cuestión es que en Guatemala estuve 6 años. En mi sexto año, ya la crisis en Guatemala con todo esto de la globalización ya era muy grande. Y entonces en la agencia me dijeron que no había trabajo para mí. Y mi jefe en aquel momento me dijo, pero en la oficina de Guatemala, de la misma empresa, la sede de Guatemala, necesitan ayuda porque todos sus clientes son todos locales. Tienen un proyecto grande que van a ser como unos 3 meses. ¿Por qué no te vas? Es muy buen dinero, cobras esos 3 meses y después te vuelves a Argentina si quieres. Me fui, llegué al mes y medio de estar trabajando en este proyecto grande, cae otro proyecto. La cuestión es que entre una cosa y otra se cumplió casi un año de estar ahí. Y al año el gerente de esa oficina me dice, ¿por qué no te quedas? Mi idea era quedarme un par de años en Nicaragua y yo me fui a Nicaragua a principios del año 2000. A principios del 2001 estalla la crisis argentina y entonces yo me encontraba en un lugar donde tenía un buen ingreso y muy poco en qué gastarlo, porque en Nicaragua no había mucho en qué gastar dinero, no era un lugar donde había teatros y cines y discotecas y restaurantes para ir todo el tiempo. Entonces me encontré en una posición en la que podía ayudar a mi familia, que lo necesitaban, porque tenía un buen ingreso, muy poco en qué gastar, y eso hizo que mi estadía en Nicaragua se extendiera a 6 años. Y cuando se cumplieron 6 años, tuve la oportunidad de irme a trabajar a la oficina de Puerto Rico, de la misma agencia. Ujú. Y a los 2 años tuve la oportunidad de irme a Miami. Y así como un side note, una nota paralela para la gente que esté escuchando, aprendí una de las lecciones más importantes de mi vida. Hasta ese momento yo nunca había cambiado de trabajo, ni nunca había dejado un trabajo por otro por dinero, nunca, jamás. Y en este lugar lo acepté por dinero. El cambio era muy grande porque era prácticamente el doble de lo que yo ganaba en Puerto Rico. Y eso me empalagó y acepté un trabajo que me duró un año y que evidentemente no era para mí. Yo no era la persona para ese lugar y esa agencia no era la persona para mí. Así que estuve en Miami un año y pico. Eso coincidió con la crisis económica mundial que empezó en Estados Unidos, de la burbuja inmobiliaria y de los préstamos hipotecarios. Fue un momento muy difícil en Estados Unidos. Vos prendías la televisión todos los días y lo único que escuchabas era cuánta gente habían despedido en tal empresa. Así que a mí me tocó pasar por esa tempestad que duró un año y al cabo de ese año, cuando la cosa empezó como a restablecerse otra vez y a medio estabilizarse, tuve esta oportunidad de ir a 2 lugares. En el medio de estar haciendo montones de entrevistas todo el tiempo, me aparecieron 2 de estas entrevistas, dieron frutos,
una en Austin, Texas, y la otra en Chicago. Y terminamos con mi esposa eligiendo Chicago. En Chicago estuve 2 años y de ahí me fui a una agencia un poco más chiquita, donde tenía la oportunidad de tener un rol más amplio. Así que me fui a Rochester, New York, mucho frío, eh, y estuvimos ahí 2 años y después de ahí surgió la oportunidad de ir a Filadelfia. Así que bajamos más hacia el centro del país y ahí estuvimos 2 años hasta que nació nuestra hija. Entonces el nacimiento de mi hija coincidió con una reestructuración que hubo en la agencia, con una necesidad de mi mujer que quería estar más cerca de su familia. Ella tiene familia en la Florida, en Estados Unidos, y entonces nos volvimos para la Florida. Y bueno, fue una movida necesaria porque tener familia cerca nos ayudó en esta etapa inicial de criar a nuestra hija. Aparte, mi esposa es puertorriqueña, viene de un país caribeño, y en Filadelfia, entre estar sola, un poco de depresión postparto, que es cierto y es real, y el frío, la estaba pasando mal, así que ir al sur, donde el clima es más cálido, hay familia, era una cosa necesaria hacer. Y bueno, estuvimos ahí 8 años, hasta el año pasado, que los dos nos cansamos de lo que llamamos Corporate America. Y de esto de estar, el trabajo en Corporate America es muy diferente. Trabajar en una corporación americana es muy diferente a trabajar en una filial de esa corporación en Latinoamérica. Mucha burocracia, mucha estructura, muchos pasos que hay que seguir. Para hacer algo que por ahí en cualquier país latinoamericano haríamos, nos juntamos 3 personas en la oficina de alguien, bueno, hagámoslo, dale, lo hacemos, y lo hiciste. Allá hay que llamar a este y después al otro, y hacer esto y hacer aquello. Nos cansamos de todo eso y decidimos volver a Puerto Rico, que es donde vivimos ahora. Así que ese es el viaje desde 30 años atrás, un poco más de 30 años atrás, que me fui a Argentina hasta hoy. Wow, pasó de todo. De todo y por todos lados. Como están ahora en Puerto Rico y tu mujer es de Puerto Rico y ya habías estado, ¿cómo comparan vivieron muchos años en Estados Unidos, sumando todas las ciudades? Sí. ¿Cómo es esa vida en Puerto Rico versus lo que es vivir en Estados Unidos? Es muy diferente, Gus. Para un extranjero, porque yo era extranjero en Puerto Rico, vivir en Puerto Rico es diferente a como es vivir para un puertorriqueño. Un ejemplo bien sencillo es, Puerto Rico es una isla muy chiquita, en el medio del mar Caribe, rodeada de un mar hermoso, fantástico, calmo, transparente, con agua cálida que para cualquier argentino, uruguayo, sudamericano, que estamos acostumbrados a nuestras playas, chileno, que estamos acostumbrados a nuestras playas con mares fuertes y aguas frías, es un paraíso. El puertorriqueño lo ve como algo que es de todos los días. Entonces, yo, mis primeros 2 años acá, yo llegué acá soltero. Yo a mi esposa la conocí en los Estados Unidos y nos casamos en Miami. Para mí era vivir en un lugar que era solamente en sueños o un lugar de vacaciones. Yo vivía muy cerquita del mar. Me levantaba a la mañana, me iba a correr, terminaba de correr, estiraba, me metía en el mar, me iba a mi casa, desayunaba, me bañaba, me cambiaba y me iba a trabajar. Todos los días. Wow. Todos los días. 5 minutos, porque no tenía tiempo más que para eso, pero en 5 minutos en un agua transparente. O sea, yo me metía con el agua por acá y me veía los pies. Y yo me acuerdo que iba camino a la oficina manejando en mi auto y decía, pensar que hay gente que paga un montón de plata para venir a hacer esto una semana. Y a mí me pagan para vivir acá, para poder hacerlo, ¿no? A mí me pagan. Entonces, ese es el primer quiebre. La forma en la que valorás algo que para vos es especial, espectacular, completamente inusual, ¿sí? Versus cómo lo valora alguien que nació acá y que lo tiene todos los días y puede ir cuando quiere, y por ahí pasan 6 meses que no van al mar. Acá hay gente que por ahí te dice, vamos a la playa, uy, ya hace como un año que no voy a la playa. Y aplica igual en Estados Unidos. La otra diferencia tiene que ver con lo cultural. En Estados Unidos vos trabajás, y vos lo sabés bien porque tenés muchos años trabajando en Estados Unidos, vos vas a tu oficina,
a las 5 de la tarde terminó tu trabajo, si tenés que quedarte un poco más, te quedas un poco más, porque hay que terminarlo, lo que fuera. Terminó el trabajo, te fuiste a tu casa. Hasta el día siguiente no te ves con nadie de la oficina, a menos que sea el cumpleaños de alguien o que están celebrando algo que pasó y te digan, mira, hay un happy hour en el bar de la esquina, bajás y te quedaste una hora más, tomaste 2 cervezas o una, lo que fuera, hiciste el happy hour, te despediste y te fuiste a tu casa. En Puerto Rico no es así. El viernes a la tardecita, antes que terminara la hora de trabajo, a las 2 o 3 de la tarde, más de alguna vez pasaba alguien y decía, mira Marcelo, sabiendo que yo era nuevo, que acababa de llegar, que no tenía amistades, mira Marcelo, ¿tú qué vas a hacer este fin de semana? No tengo ningún plan, no sé. Conmigo se está armando un grupo que vamos a ir a tal playa, que no sé qué, que si quieres venir, nos vamos a encontrar en tal lugar, en el parking de tal centro comercial, a tal hora, de ahí nos vamos todos juntos, vamos a pasar el día. Digo, ¿y quiénes van? ¿Va fulano, mengano, sultano? Yo no conozco a nadie de esa gente. Ay, no importa, chico, vente, no hay ningún problema, vente, vente, vente. Eso en Estados Unidos, eso es impensable. Yo estuve en Estados Unidos desde el 2008 hasta el 2024, ¿sí? 16 años. Yo me fui, yo no tengo amigos en Estados Unidos. Yo no tengo amigos en Estados Unidos. Yo vuelvo mañana a Chicago y no tengo a quién llamar para decirle, che, estoy acá, vamos a tomar algo. En Filadelfia no tengo a quién llamar. En Rochester tengo una pareja que nos hicimos muy amigos por medio de la iglesia, que coincidimos en la misma iglesia, gente muy buena. Pero eso es una excepción a la regla. ¿No? Yo todos estos años que viví en Estados Unidos volví a Puerto Rico a visitar, porque volvíamos con mi esposa a visitar familia, un fin de semana largo, una semana, lo que fuera. Y yo volvía y ya estaba, desde antes de volver ya estaba avisando, che, mirá, voy a estar allá, juntémonos cuando nos vemos. Y no me alcanzaba el tiempo para encontrarme con gente, amistades que había hecho en Puerto Rico, argentinos, colombianos, venezolanos, puertorriqueños, dominicanos. En Estados Unidos eso no existe. No existe. Ese es otro de los motivos importantes por los cuales decidimos volver. Que íbamos a recuperar una vida social que en Florida no teníamos. Tenemos un año de estar acá. Al segundo día ya nos habían metido en todos los grupos de WhatsApp. Ya nos estaban invitando a todas las cosas, la escuela organiza fiestas, y vamos los padres organizan salidas el fin de semana. En muchas cosas te escucho a vos y escucho gente que conozco que estuvo o vive o vivió en Puerto Rico. Puerto Rico pareciera ser este universo en el medio de las dos cosas. No sé, para un latino que le atrae la organización o la forma de vida en algunas cosas no sé, la calidad de vida, por así llamarlo, en Estados Unidos, pero no quiere perder esa esencia latina y ese calor y pareciera que Puerto Rico es como el mundo ideal en el medio de todo, que todo está bien, pero bueno. Sí, acá dicen, ¿no?, que Puerto Rico es lo mejor de los dos mundos. Yo tuve Al menos suena así. Es así. Yo tuve 2 choques culturales en Puerto Rico. La primera vez, mi choque cultural fue con el sistema y la estructura legal. Yo venía de un lugar donde te paraba un policía en la esquina porque habías pasado el semáforo en rojo. En Guatemala, en Nicaragua, en Argentina, le tirabas unos pesos entre medio de la licencia y seguías de largo. Acabas preso. Porque en el marco legal puertorriqueño, por más que esto es así, sigue siendo pulmear a un oficial, ¿no? Entonces el choque lo tuve, ok, las cosas acá legales funcionan. El segundo choque cultural lo tuve ahora, porque vengo de tantos años en Estados Unidos, donde todo funciona a la perfección, y vengo acá y las cosas funcionan, pero mira que no vino el supervisor hoy, eso quedó, el papel quedó en la gaveta y la tiene con llave. Ay, chico, mira, yo te llamo cuando esté. Y por ahí pasa una semana y tenés que volver a llamar. Ay, mira, todavía no vino. Una oficina pública, ¿no? Sí. O sea, tienen esta cosa latina de manejar las cosas así, que cuando las comparás con nuestros países es incomparable porque funciona a la perfección comparado con Argentina, con Nicaragua, con Guatemala, con otros latinoamericanos, pero comparado con Estados Unidos es un desastre. Creo que es un buen balance, es una muy buena combinación. Sí. Un clima envidiable, unas playas envidiables. Me imagino que tenés muchas de estas cosas, pero te lo pregunto a ver qué surge. ¿Qué te enseñó el vivir afuera? ¡Wow! Si querés enterarte de la respuesta, sí, la charla continúa. Hacé clic en la segunda parte y nos vemos ahí.